Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de endocrinología hablando sobre coma mixedematoso. Primero voy a empezar hablando sobre algunas de sus generalidades, como qué es este coma mixedematoso, algunos datos epidemiológicos, factores de mal pronóstico, así también hablando un poco sobre la etiopatogenia, enfocándome un poquito en lo que son la fisiología de las hormonas tiroideas y ya después algunos desencadenantes o cómo es de que surge este coma mixedematoso. De igual forma voy a hablar sobre el cuadro clínico, el diagnóstico, que son muy importantes los laboratorios y algunas escalas, y de igual forma el tratamiento. Entonces, empezando con las generalidades, este coma mixedematoso es la máxima expresión del hipotiroidismo. Este coma mixedematoso es una complicación del hipotiroidismo, así como ya vimos en videos pasados de todos estos videos de endocrinología que existían complicaciones de la diabetes mellitus, como por ejemplo complicaciones agudas, como por ejemplo hipoglucemia, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, así como también complicaciones crónicas como nefropatía, retinopatía o neuropatía diabética. Aquí también, cuando hablamos de hipotiroidismo, tiene su complicación, que es el coma mixedematoso. Entonces, esta es la máxima expresión del hipotiroidismo descompensado por una disminución grave y prolongada de las hormonas tiroideas. Ya cuando hablemos de la etiopatogenia vamos a entender muy bien a qué se refiere todo este concepto. En sí, una de las causas de el hipotiroidismo viene siendo lo que es la tiroiditis autoinmune, que está aproximadamente en un 85% de los casos. Ahora, esta tiroiditis autoinmune es la más común. Esta se caracteriza por presentar anticuerpos que atacan como tal a lo que es la glándula tiroides. Por eso es autoinmune, es un proceso autoinmune. Si ataca estos anticuerpos a la glándula tiroides, ¿quién va a secretar las hormonas tiroideas? Nadie. Entonces esa es una de las causas del hipotiroidismo, como llegamos a ver en el video de hipotiroidismo. Otras de las causas tenemos tratamiento con yodo radioactivo, cáncer de la tiroides, amiodarona, litio o cirugía tiroidea. Ahora, entonces, tenemos que este coma mixedematoso es una complicación del hipotiroidismo. Entonces, tenemos el hipotiroidismo por cualquiera sea la causa y viene una descompensación, ¿ok? Una descompensación grave de las hormonas tiroideas, lo que genera este cuadro. Ahora, algunos datos epidemiológicos, tenemos que tiene una incidencia muy infrecuente, ¿ok? Hay aproximadamente un caso en 1 millón en un año, ¿ok? O sea, es muy poco frecuente que ocurra este coma mixedematoso. Y la relación entre hombres y mujeres la ganan las mujeres. Las mujeres, encontramos una relación de mujeres-hombres de 4:1, es mayor o prevalece más en las mujeres, de igual forma como en el hipotiroidismo, ¿ok? En el hipotiroidismo, lo que más, a la población que afectaba más a esta entidad, era a las mujeres. Obviamente, de igual forma, lo va a hacer el coma mixedematoso. Y se caracteriza más que nada en aquellos pacientes que son mayores a 60 años. Y encontramos aquí una mortalidad entre el 20 y el 25%. Ahora, factores de mal pronóstico. Vamos a ver que hay ciertos factores que cuando están presentes en un paciente hay que tener cuidado, ¿ok? Hay que tener cuidado puesto que este coma mixedematoso es grave y hay que atenderlo sí o sí a ese paciente, o si no la mortalidad va a aumentar. ¿Qué factores de mal pronóstico encontramos? Una temperatura menor a 32 grados centígrados, que exista, por ejemplo, infección o sepsis, así como también que se haya en pacientes mayores, ya más de 60 años, que por ejemplo tenga un diagnóstico tardío de un hipotiroidismo, así como también hipotensión refractaria, alteración severa del estado de conciencia y que en estos pacientes requieran una ventilación mecánica. Ahora, pasando a lo que es la etiopatogenia. Tenemos que hay que entender la fisiología tiroidea, pero muy poquito, ¿ok? Si quieren entender la fisiología tiroidea con mayor profundidad, les recomiendo que vayan a ver mi video de fisiología de las hormonas tiroideas. Pero bien, hablando un poquito de la fisiología tiroidea, estas hormonas tiroideas son sintetizadas y secretadas por las células epiteliales de la glándula tiroides. Aquí tenemos a la glándula tiroides, ¿ok? Que se divide en un lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y están unidos mediante el istmo. Por detrás o en una vista posterior podríamos visualizar lo que son las glándulas paratiroideas. Ahora,
venimos acá. Hagan de cuenta que agarramos a esta glándula tiroides y le hacemos un corte histológico y vamos a ver esto de acá, que corresponde a lo que es el folículo tiroideo. Aquí tenemos a las células epiteliales del folículo, que son las que secretan precisamente estas hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas, cuando el cuerpo lo requiera, van a empezar a sintetizarse acá, van a irse a almacenar y bueno, terminar de sintetizarse aquí adentro y después aquí se van a almacenar hasta que el cuerpo requiera y pues vuelvan a salir hasta lo que son la sangre, ¿ok? A los vasos sanguíneos. Esto de acá del centro se le denomina lumen folicular. Contiene al coloide. ¿Qué es el coloide? El coloide son hormonas tiroideas previamente sintetizadas unidas a tiroglobulina. Les digo, o sea, este es un como repaso muy rápido de la fisiología tiroidea. No voy a profundizar tanto, puesto que si no sería un video más largo. Para eso hice un video de fisiología tiroidea. Pero bien, ahora, ¿en qué situaciones nosotros ocupamos estas hormonas tiroideas? Cuando disminuyen las hormonas tiroideas libres en sangre. Vemos este eje de acá. Las hormonas tiroideas están controladas por lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. ¿Cómo va este eje? Pues bien, hagan de cuenta que estas hormonas tiroideas en nuestra sangre empiezan a disminuir. Entonces el cuerpo dice, ok, tengo muy poquitas hormonas tiroideas en sangre para realizar las distintas funciones que yo quiero. Entonces vamos a sintetizar más. Entonces viene el hipotálamo y secreta lo que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona llega y estimula a la hipófisis anterior, ¿ok? O a la adenohipófisis, que es lo mismo. Una vez estimulada la adenohipófisis, secreta esto de acá, la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Como dice su nombre, esta hormona llega y estimula la glándula tiroides. Y una vez estimulada esta glándula tiroides, sintetiza y secreta las hormonas tiroideas, algo de lo que ya les estaba mencionando acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos muchas hormonas tiroideas en sangre? Entonces todo este mecanismo pues se inhibe, ¿ok? Por retroalimentación negativa. Estas mismas hormonas tiroideas elevadas en sangre llegan a inhibir lo que es la hipófisis anterior y pues no se secreta la TSH. Ahora, tenemos dos hormonas tiroideas, ¿ok? Tenemos a la T3 y a la T4. La T3 es más activa pero se sintetiza menos, mientras que la T4 es menos activa pero se sintetiza más. ¿A qué me refiero con que es menos o más activa? Me refiero a la función, o sea, hagan de cuenta, supongamos que esta es otra célula, ¿ok? Por ejemplo, una célula muscular, un ejemplo. Bien aquí T3 y T4, va a ser más fácil que T3 incida realice su actividad en estas células. T4, imaginen que como es más grande, como es tetrayodotironina, T4 o tiroxina, como es más grande, le cuesta pasar a través de las células y ejercer sus funciones. Entonces, por eso es de que es más activa T3 que T4. El problema que tenemos aquí es de que T3 se sintetiza menos y T4 se sintetiza más. ¿Cómo lo resuelve esto el cuerpo? Pues simplemente ya gracias a que en los tejidos diana se da la conversión de T4 a T3 gracias a la 5'-ionidasa. O sea, vienen aquí T3 y T4 y aquí está una célula, por ejemplo, muscular. ¿Y qué es lo que pasa? Pues simplemente el T4 se transforma en T3 gracias a la enzima 5'-ionidasa. Así es como es de que el cuerpo pues resuelve esto, ¿ok? De que pues T3 es más activa pero se sintetiza menos, mientras que T4 es menos activa pero se sintetiza más. Aquí les dejo una tabla y una imagen de todos los pasos de la síntesis hormonal, ¿ok? No se las voy a explicar a profundidad, puesto que pues no es el motivo del video, pero nada más dense cuenta que acá tenemos ciertas enzimas para la función de estas hormonas tiroideas, o para la síntesis de estas hormonas tiroideas. La más importante es la peroxidasa. Aquí la podemos ver, la peroxidasa y la peroxidasa. Recuerden nada más de que es muy importante para la síntesis de estas hormonas tiroideas, ¿ok? Es muy importante. Ahora vamos a tener fármacos que van a inhibir esta peroxidasa, como por ejemplo, este PTU pues es el propiltiuracilo, ¿ok? Este propiltiuracilo pues llega a inhibir lo que es la peroxidasa. Si usamos este fármaco, pues se inhibe la peroxidasa. Si se inhibe la peroxidasa, se inhibe la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿ok? Eso es como que un poquito de lo que es la fisiología
de las hormonas tiroideas, ¿ok? Ahora pasamos a lo que son las acciones precisamente de estas hormonas tiroideas. ¿Qué acciones tienen? Tienen muchísimas acciones. Si nos damos cuenta en esta imagen, tiene acciones en cuanto al crecimiento, al sistema nervioso central, al índice metabólico basal, al metabolismo y al sistema cardiovascular, así como también en el sistema, en el aparato respiratorio, ¿ok? Tiene muchísimas funciones en diferentes tejidos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasaba en el hipotiroidismo? Todo, como disminuyen las hormonas tiroideas, pues es obvio que se van a disminuir todas estas funciones. Si por ejemplo aumentaba el gasto cardíaco las hormonas tiroideas, como hay hipotiroidismo, van a disminuir estas hormonas tiroideas y pues obviamente va a disminuir el gasto cardíaco. Y si hablamos de un coma mixedematoso, esta disminución del gasto cardíaco va a ser aún peor, ¿ok? Porque les repito, el coma mixedematoso es como es una complicación de lo que es el hipotiroidismo, ¿ok? Se exacerba el hipotiroidismo. Y ahora sí, entonces, ¿cómo es de que empieza este coma mixedematoso? Nos pongamos en el contexto de que un paciente llega y tiene hipotiroidismo, ¿ok? Un paciente ya tiene hipotiroidismo. Para tener coma mixedematoso tiene que sí o sí tener hipotiroidismo. Ahora, supongamos que este paciente no se trata adecuadamente su entidad, ¿ok? El hipotiroidismo. Y aparte existe un desencadenante agudo. Entonces tenemos este paciente con hipotiroidismo, no se trata adecuadamente y aparte tiene un desencadenante agudo. ¿Qué desencadenantes tenemos? Pues, por ejemplo, abandono del tratamiento, infecciones, principalmente infecciones de vías respiratorias como por ejemplo neumonía, o también infecciones de vías urinarias, o también por ejemplo infarto agudo de miocardio, un EBC o exposición prolongada al frío. Aquí tenemos otros factores precipitantes, por ejemplo medicamentos, anestésicos, sedantes, narcóticos, infecciones como les digo que lleguen a una sepsis, principalmente de origen pulmonar o de vías respiratorias o de vías urinarias, así como también bajas temperaturas, traumatismos, etcétera y etcétera, ¿ok? Tenemos este paciente entonces con hipotiroidismo que no se trata adecuadamente y llega un desencadenante, por ejemplo un trauma, por ejemplo una infección. Entonces de por sí ya tenía hipotiroidismo y no se trata, entonces va a exacerbar aún más este hipotiroidismo generando el coma mixedematoso. Y ustedes van a decir, pero ¿y por qué estos desencadenantes generan que disminuyan aún más estas hormonas tiroideas? Porque en periodos de estrés, por ejemplo, una infección, el cuerpo quiere sobrevivir a esa infección. Entonces aumenta muchísimas cosas. Aumenta el cortisol, aumentan precisamente la síntesis de hormonas tiroideas. Pero si estamos ante un hipotiroidismo, no hay tantas hormonas tiroideas. O sea, de por sí no hay tantas hormonas tiroideas en el hipotiroidismo, y que aparte llega una infección en donde requerimos más hormonas tiroideas para cumplir varias funciones y sobrevivir a esa infección, imagínense, entonces disminuyen abruptamente estas hormonas tiroideas, no son suficientes para llevar a cabo los procesos fisiológicos, entonces aparece el coma mixedematoso. Todas estas funciones que vemos acá disminuyen aún más. Si por ejemplo vemos estas tablitas, podemos ver muchísimos factores precipitantes, ¿ok? Que ahí se los dejo por si los quieren ver, pero los principales yo diría que pues son estos, ¿ok? Son los principales y pues los más comunes, pero ahí les dejo esta tablita. Ahora, pasando a esto, entonces, ¿por qué es de que las hormonas tiroideas son muy importantes en el cuerpo? Generan muchísimas funciones, puesto que tienen receptores en la corteza, en el hipocampo, cerebelo, oído, tejido adiposo, etcétera y etcétera. Generan muchísimas funciones vitales en nuestro organismo. Ahora entonces, este esquema resume muy bien todo lo que les digo. Tiene un paciente con hipotiroidismo, no se trata adecuadamente el hipotiroidismo, llega un factor precipitante, por ejemplo una infección, una sepsis, ¿ok? Llega un trauma, llega un EBC, llega un infarto agudo de miocardio, lo que sea, disminuye aún más las hormonas tiroideas, por lo que les digo, de por sí normalmente ocupamos estas hormonas tiroideas y llega un factor precipitante, necesitamos más hormonas tiroideas, pero como hay hipotiroidismo, pues no puede ocurrir esto, ¿ok? No hay más hormonas tiroideas, por lo tanto, hay afecciones en varios niveles corporales. A nivel endocrinológico, ¿qué va a existir? Hipoglucemia.
A nivel neurológico, ¿qué va a existir? Alteración del estado de conciencia. A nivel respiratorio, ¿qué va a existir? Insuficiencia respiratoria. A nivel cardiovascular, disminución del gasto cardíaco o puede llegar hasta una hipotensión o choque. Y a nivel renal, ¿qué vamos a tener? Pues aumento de la permeabilidad vascular, que se va a visualizar como una retención de agua y que se va a visualizar como edema e hiponatremia. Entonces, dense cuenta todo lo que afecta un hipotiroidismo. Ahora imagínense un hipotiroidismo exacerbado, que pues es el coma mixedematoso. Y pues ya, pasando a lo que es el cuadro clínico, pues recuerden, prácticamente es el cuadro clínico de un hipotiroidismo, simplemente que es aún más marcado. Es muy similar al cuadro clínico que vimos en el video de hipotiroidismo. Entonces, lo principal, lo más característico de un coma mixedematoso está aquí en rojo, que es el deterioro del estado de conciencia, hipotermia e hipotensión. Estas serían como la tríada, por decirlo así, más importante a la hora de hablar de un coma mixedematoso, el cuadro de este coma mixedematoso. Pero bien, entonces, aparte de estos tres síntomas, estos tres datos clínicos, ¿qué más tenemos? Tenemos el mixedema, que es un edema mucinoso pastoso que no deja fobia a la presión y por lo general se localiza en una región periorbitaria y acra. Y en sí, en estos pacientes se llega a apreciar lo que es una fase abotagada, como lo podemos ver en esta imagen. Aparte también, en cuanto a lo dérmico, por decirlo así, estos pacientes se caracterizan por tener cabello escaso, seco, quebradizo e incluso alopecia, así como también pérdida de cola de las cejas, que pues sería el signo de la reina Ana, o también conocido como madarosis supraciliar, que es este signo que vemos acá. Si se dan cuenta, pues la ceja normal viene de acá hasta acá, recubre toda la región supraorbitaria, pero en este caso, este signo, dense cuenta que como si estuviera como cortada a la mitad de esta ceja, ¿ok? Así es, este signo aparece en un coma mixedematoso y también podremos llegar a encontrar macroglosia. Ahora, en cuanto a otros órganos, pues encontramos también la piel, que pues encontramos una piel fría, ¿ok? Existe una vasoconstricción, la piel es pálida o amarillenta, y pues también encontramos una piel seca, áspera y rugosa, ¿ok? Que se le puede llegar a denominar como piel de elefante. En cuanto a la temperatura, en el coma mixedematoso vamos a encontrar hipotermia, menos de 35 grados centígrados, ¿ok? Vamos a encontrar a pacientes con menos de 35 grados centígrados y puede llegar hasta 26 grados centígrados, pero a partir de los 32 grados centígrados para abajo hay que tener cuidado, ¿ok? Si recordamos los factores de mal pronóstico, estaba una temperatura menor a 32 grados centígrados. Ahora, en cuanto a las infecciones, podríamos encontrar que enmascara la hipotermia, porque cuando nosotros pensamos en una infección, ¿qué pensamos? En fiebre, ¿ok? Fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, etc. Pero como en estos pacientes existe una hipotermia, muchas de las veces no se detecta que existe una infección, puesto que como no hay fiebre pensamos que no hay una infección, por lo mismo de la hipotermia, ¿ok? Por eso es de que está aquí entre comillas como que enmascara la infección, la hipotermia, ¿ok? Se le denomina como una infección afebril, pero pues hay que tener cuidado con esto. Ahora, en cuanto a los signos del sistema nervioso central, pueden ser muchísimos, ¿ok? Recuerden que una de las tríadas era precisamente alteración del estado de conciencia. Podemos encontrar pacientes desde letárgicos, embotagados, somnolientos, etc. ¿Ok? Ahí les dejo todos los signos que podremos encontrar en un paciente a nivel del sistema nervioso central. Continuando, encontramos a nivel de cardiovascular, pues podremos ver cardiomegalia, reducción del volumen intravascular e hipotensión, así como también una bradicardia. A nivel respiratorio, hipoventilación con acidosis respiratoria. ¿Esto por qué? Porque las hormonas tiroideas también tienen receptores en lo que es el centro respiratorio. Entonces, cuando esas hormonas tiroideas disminuyen, existe una depresión del centro respiratorio, por lo tanto genera una acidosis respiratoria. También podremos encontrar hipoxia e hipercapnia. A nivel renal encontramos una disminución del flujo renal y de la tasa de filtrado glomerular, así como también atonía vesical, hiponatremia, etc. En cuanto al nivel adrenal, pues podríamos encontrar hipotensión, hiponatremia, hipoglucemia, hipercalemia e hiperpigmentación. Ahora, en cuanto a los signos gastrointestinales, podremos encontrar anorexia, náuseas, dolor abdominal, constipación, abdomen distendido, etc. En cuanto a los hematológicos, pues riesgo de hemorragias, por ejemplo, un síndrome de von Willebrand y reducción de los factores de coagulación y anemia microcítica.
Yo sé que son un buen de datos clínicos, pero pues precisamente como las hormonas tiroideas tienen muchísimos receptores en muchísimos de los tejidos de nuestro cuerpo, pues precisamente cuando disminuyen tienen muchísimos datos clínicos. Pero pues podríamos resumir todos estos datos clínicos en esta tablita de acá, ¿ok? Aquí pues aparecen los más importantes, ¿ok? Y pues ahí se los dejo para que lo lean. Entonces con que se aprendan esta tablita pues ya más o menos se van a dar una idea de todos los datos clínicos que podrían aparecer en una persona tanto con hipotiroidismo como de coma mixedematoso. Ahora pasando a lo que es el diagnóstico. Primero en el interrogatorio, pues ¿cuál va a ser el objetivo? Pues indagar sobre los antecedentes de hipotiroidismo y posibles desencadenantes. Recordemos que para que tengamos un coma mixedematoso debe existir hipotiroidismo. Entonces, ¿qué podremos preguntar? Antecedentes de disfunción tiroidea, antecedentes de tiroidectomía, si ha tenido terapia con radioyodo, si ha tenido una enfermedad crónica, por ejemplo, otra como diabetes, hipertensión, etcétera, si ha tenido algún tratamiento para alguna enfermedad y pues obviamente también sus dosis, cuadros previos de los que está padeciendo, si antes ya había llegado a consulta con estos síntomas o es la primera vez, si ha tenido tratamiento o bueno, ha utilizado litio o amiodarona, etcétera, ¿ok? O por ejemplo, una pregunta sencilla pues podría ser, ¿no? Pues ¿a qué le atribuye el cuadro que está padeciendo ahora mismo? Preguntarle al paciente o al familiar. Y pues ya nos van a decir, no, pues es que hace unos días empezó con una infección de, pues por ejemplo, de garganta, una infección de vías urinarias, etcétera, ¿ok? Pues ya más o menos ahí veríamos un posible antecedente. En cuanto al examen físico, pues lo de siempre, signos vitales, peso y talla, índice de masa corporal y pues una exploración cefalocaudal, puesto que hay muchísimos signos que podríamos encontrar en el coma mixedematoso. Y pues eso sería lo principal. Ahora en cuanto al bocio, recuerden como se los dije en el video de hipotiroidismo, si vemos un bocio no indica que es hipertiroidismo o hipotiroidismo, no. Puede estar el bocio en los dos, precisamente por la fisiopatología de las causas más comunes en los dos. Un ejemplo, como les decía, en el hipotiroidismo, la causa más común, ¿cuál era? Tiroiditis autoinmune. Entonces, como existe un proceso aquí autoinmune en la glándula tiroides, pues va a existir inflamación. Entonces se puede llegar a apreciar bocio y aparte, como ya no sirve tanto la glándula tiroides, el cuerpo no sabe esto. El cuerpo dice, a ver, están disminuyendo mis niveles de hormonas tiroides en sangre, ocupo más hormonas. Entonces empieza a estimular y estimular y estimular por medio de la TSH a esta glándula tiroides, generando así su crecimiento. Porque la TSH, en mi video de fisiología de la hormona de las hormonas tiroideas, habla que tiene también un efecto que hace que crezca esta glándula tiroides. Ahora, en cuanto al hipertiroidismo, como por qué podríamos encontrar bocio, puesto que aquí una de las causas, o bueno, la causa más común es la enfermedad de Graves, en donde ahí pues hagan de cuenta que se crea un anticuerpo que genera o bueno, simula la función de la TSH. Entonces, si estamos estimulando en esta enfermedad de Graves mucho la glándula tiroides, de igual forma vamos a encontrar bocio, ¿ok? Entonces les digo, bocio no indica que es hipo o hipertiroidismo, pueden ser los dos, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Pues con los antecedentes y aparte los laboratorios, que pues ya vamos a pasar a eso. ¿Qué laboratorios vamos a pedir? Pues el principal, perfil tiroideo. Otros que podríamos solicitar, química sanguínea, por ejemplo, vamos a encontrar hipoglucemia. ¿Por qué? Porque también las hormonas tiroideas tienen que ver con lo que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Como no hay tantas hormonas tiroideas, pues se inhibe esta función. De igual forma, electrolitos séricos, vamos a encontrar hiponatremia. Gasometría podremos encontrar acidosis respiratoria, por lo que les mencionaba de que existe una depresión en el centro respiratorio, hipotermia, hipercapnia. Otros, pues biometría hemática, pruebas de función hepática, renal, marcadores cardíacos, lactato deshidrogenasa, etc. Pero los principales es perfil tiroideo. ¿Qué vamos a encontrar? Pues principalmente datos de hipotiroidismo primario, que pues es el más común. Ahora, bueno, recordemos que existe hipotiroidismo primario, que afecta a la glándula tiroides, secundario, que pues es a nivel de la hipófisis anterior, o terciario, que es a nivel del hipotálamo. Si quieren ver estas otras presentaciones, pues vayan a ver mi video de hipotiroidismo. Pero en sí, entonces, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con coma mixedematoso? Los datos precisamente de hipotiroidismo primario. ¿Qué vamos a tener si, por ejemplo, falla la glándula tiroides o hay un proceso autoinmune en la glándula tiroides? Vamos a tener, como les decía, el cuerpo va a decir, a ver, me faltan hormonas tiroideas.
Ok, pues vamos a sintetizar más. El cuerpo no sabe que no está funcionando la glándula tiroides por un proceso autoinmune que está sufriendo ahorita. El cuerpo no lo sabe, pero pues empieza toda esta vía, todo este eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, y empieza a estimular la TSH, la glándula tiroides, pero pues no va a servir, la glándula tiroides no sirve. Entonces en los laboratorios que vamos a encontrar una TSH elevada, pero T3 y T4 libre disminuida, puesto que por más de que se estimule la glándula tiroides, no va a servir, no van a liberar hormonas tiroideas, ¿ok? Y pues aquí les dejo un cuadrito para que vean los valores normales de de todo el perfil tiroideo, ¿va? Y pues ahora tenemos una escala que se denomina escala Popov-Benyuk. Esta escala nos sirve pues precisamente para el diagnóstico de un coma mixedematoso. ¿Qué vamos a evaluar en esta escala? Pues precisamente todos los síntomas, los síntomas principales que hemos visto: disfunción de la termorregulación, efectos sobre el sistema nervioso central, hallazgos gastrointestinales, evento precipitante, ya sea trauma, infección, etc., disfunción cardiovascular, anormalidades metabólicas, etc. Está muy larga esta escala, pero pues nos sirve para el diagnóstico de lo que es el coma mixedematoso. Ahora, una puntuación mayor a 60 en esta escala nos va a indicar un coma mixedematoso. Una puntuación de 29 a 59 puntos nos va a indicar que hay un riesgo de que el paciente llegue a un coma mixedematoso. Y una puntuación menor a 25 nos indica que el paciente tiene riesgo muy improbable o muy bajo de cursar con un coma mixedematoso. Ahora ya, para terminar, en cuanto al tratamiento, ¿cuáles son los objetivos? Pues si hay una sospecha clínica de coma mixedematoso, no hay que retrasar el tratamiento, ¿ok? Una vez que ya tengamos una sospecha de que, por ejemplo, ya veamos todo el cuadro clínico en el paciente que pues vimos anteriormente, y aparte que existe un desencadenante y que aparte existe el antecedente que tenía hipotiroidismo y que no se trató bien, ok, ¿para qué esperamos tanto los laboratorios? Mejor empezaría con el tratamiento. De igual forma, dar medidas de soporte, principalmente para la hipotermia, porque les repito que existe hipotermia en estos pacientes. También hay que tener una vigilancia cuando realizamos el tratamiento con un electrocardiograma, puesto que les recuerdo que tiene también complicaciones a nivel cardiovascular. También pues el tratamiento debe ser en orden y a tiempo. También hay que ir buscando factores precipitantes y pues corregirlos. Por ejemplo, si el paciente tiene sepsis, no solo tratar el coma mixedematoso, sino también tratar la sepsis. Y pues también vigilar y evitar recurrencias. Esos serían como los objetivos principales. Primero empezamos con las medidas generales. Para empezar, tratamiento de infecciones. Si el desencadenante en este paciente fue una infección, fue una sepsis, pues dar una cobertura antibiótica de amplio espectro, como por ejemplo ceftriaxona, piperaciclina con tazobactam, etc. En cuanto a una hipoventilación, pues dar una ventilación mecánica asistida, que si los pacientes requieren ventilación mecánica asistida, pues es un signo un factor de mal pronóstico. Para la hipotermia, pues calentamiento pasivo con frazadas. Para la hipotensión arterial, pues podríamos llegar a dar una reposición de volumen. Y pues también llegar a dar fármacos presoras. En cuanto a la hiponatremia, pues depende de la anatremia, ¿ok? Pero lo más común es de que se utilice una solución salina hipertónica de 50 a 100 mililitros. Ahora, para el factor precipitante, pues siempre y cuando hay que identificarlo y tratarlo dependiendo el caso. Como ya vimos, si es por una infección, por una sepsis, pues simplemente hay que dar una cobertura de antibiótica de amplio espectro. Ya por último, ¿qué tratamiento exclusivo tiene el coma mixedematoso? Pues primero hay que empezar con glucocorticoides. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas, cuando están elevadas, tienen implicaciones con los glucocorticoides. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, nosotros aumentamos los niveles de hormonas tiroideas? Pues vamos a causar una insuficiencia adrenal, ¿ok? Es muy como que a profundidad hablar mucho de este tema de lo de los glucocorticoides y la terapia de reemplazo, pero pues recuerden, el primer tratamiento, el primer paso a seguir para el coma mixedematoso, pues es primero la terapia con glucocorticoides, como por ejemplo hidrocortisona a 50 a 100 miligramos intravenoso cada 6 a 8 horas, ¿va? Y pues se va a dar por 7 o 10 días o hasta que esté estable hemodinámicamente, que veamos de que el paciente pues empieza a mejorar. Ahora, en cuanto a la terapia de reemplazo, vamos a dar levotiroxina.
¿ok? T4 y a unas cantidades de 200 a 400 microgramos intravenosa en las primeras 48 horas. Después vamos a ir dando de 50 a 100 microgramos por día intravenosa hasta que pues el paciente pues ya recupere el estado de conciencia y pues pueda administrarse por vía oral. Y una vez que ya pues se dio el tratamiento por un día, bueno, al día o a los 2 días hay que volver a pedir las hormonas tiroideas para ver la respuesta, para ver si precisamente estas hormonas tiroideas han ido incrementando o no. Y pues también existe lo que es la terapia combinada de T4 y T3. Algo muy interesante de esta terapia que les mencionaba aquí al inicio es de que es con T4. Si recuerdan, al inicio del video les hablé de que en sí T4 era la que se sintetizaba más, pero al llegar a las células, gracias a la 5' desionidasa, pues se transformaba a T3. Entonces, este tratamiento es muy efectivo puesto que tiene una vida media más larga, porque imagínense, entra el T4 a nuestro organismo y de aquí que se transforma en T3 y de aquí que entra a las células, pues tiene un efecto o bueno, una vida media más larga. Pero si utilizamos una terapia combinada, que pues todavía está como que en estudios para ver si es muy eficaz o no, pues tiene un comienzo de acción más rápido, puesto que tiene T3. Entonces al tener T3, pues este T3 pues sí entra rápido a lo que es la célula y empieza a realizar sus acciones, pero pues tiene una vida media más corta, ¿ok? Empieza a disminuir, o sea, como que a las primeras horas sí está bien, pero ya con el pasar del tiempo ya van disminuyendo estos niveles de hormonas tiroideas. Y entonces, ¿cuándo lo podríamos llegar a utilizar? Pues cuando, por ejemplo, con la primera terapia que no tengamos respuesta en 24 a 48 después. ¿Y en cuánto se va a utilizar? Pues de 10 miligramos de T3 en bolo intravenoso más T4, ¿ok? La que veíamos anteriormente. Y después hay que continuar con 10 miligramos cada 8 a 12 horas, de igual forma más T4. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé para este video. Y pues si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.